Salmo 62, del 5 al 7. Salmo 62, del 5 al 7. Y dice la palabra de Dios: solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habrá de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. ¿Cuántos dicen amén ahora? La palabra es nadar contra la corriente. Miren, en este tiempo que estamos viviendo, todos conocemos a personas que están pasando por enfermedades, y incluso enfermedades graves, familias que han perdido a un ser querido por esta pandemia, y claro, son muchos los que están sufriendo problemas económicos muy serios. Miren, son millones los que están luchando con retos que no se podían imaginar, que no se imaginaban que tenían que enfrentarse. Y son también muchos los que tienen que empezar de nuevo para intentar sobrevivir. ¿Cuántas empresas? Estaba hablando yo en España de un amigo que tenía una bancarrota. Entró en bancarrota y, como me dice él, yo no tengo ni fuerzas para poder volver a empezar, a levantarme. Le estuve ministrando, ¿verdad?, sobre este tema, sobre ese desánimo. Personas que tenían y se defendían para salir adelante, ahora se encuentran en una situación, como me decía, que no tienen ni para medicina. Como me decían, me acaban de cortar la luz de la casa porque no tengo para pagar. Mi pregunta es, ¿te has enfrentado tú a algo parecido? Es que la mayoría de nosotros, cual más o cual menos, hemos pasado por circunstancias donde todo parece que se conjuga en contra de nosotros. Y parece que el mundo alrededor nuestra se desmorona, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reaccionas cuando parece que lo tienes todo en contra? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción? Cuando, a pesar de que oras y pides la ayuda divina, todo sigue igual. O a veces se complican más. Parece que no hayas la salida. ¿Cómo reaccionas? Y te ves nadando en un mundo contracorriente, corrientes de agua muy fuertes. Yo siempre lo digo y llevo un mes ministrando a mucha gente sobre que la clave para enfrentar los problemas y las situaciones que estamos viviendo es saber esperar en Dios. Esperar en Él. Qué importante es. Dice el Señor, estar quieto y saber que yo soy Dios. Nos impacientamos, nos desesperamos. Esperar en Él es confiar en sus promesas, como dice la palabra, que el Señor mismo marchará frente a ti y estaré contigo, que nunca te dejaré, nunca te abandonaré, que no temas, que no te desanimes. Pero conocemos tantos versículos, conocemos tanta palabra, pero qué falta de aplicación, qué falta de actitud muchas veces cuando nosotros mencionamos hasta versículos de memoria, pero no lo aplicamos a nuestra vida. ¿Sabes que a Dios le puede ofender eso? Porque miren, cuando nosotros somos agradecidos, la gloria de Dios, atraemos la gloria de Dios. Pero cuando nosotros nos quejamos, no confiamos en Dios y perdemos nuestra fe, estamos alejando la gracia de Dios. Yo no puedo permitirme que la gracia de Dios se aleje de mi vida, del ministerio. No puedo. Por lo tanto, tengo que aplicar y tengo que poner en práctica todo aquello que conozco. El problema es que sabemos más de lo que hacemos. Ese es el problema. Ay, qué impresionante, de verdad.
Esperar en Dios es una prueba de fe. Mira, Noé, es impresionante. Noé, que por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún ni siquiera no se veían, como era el llover o el agua que cayera, no se veían cosas increíbles. Pero sin embargo, con temor reverente, Noé construyó un arca para él y su familia, obedeciendo a lo que Dios le había mandado. Noé confió en Dios. Confió en Dios a pesar de lo que le había mandado, que parecía de lo más descabellado. Si a miles de kilómetros estaba el mar, construyó un arca donde nunca llovía, donde nunca llovió. Porque dice que la tierra producía su propia agua en aquellos tiempos. Claro, ¿qué significó esto para Moisés, para Noé? Significó burlas, desagrado e insultos por parte de los demás, que claro, y lo tildaron de loco. Pero Noé siguió obedeciendo. Noé siguió construyendo. A mí me han dicho muchas veces, no lo hagas, no abras, no hagas esto, no hagas lo otro, mira cómo están las cosas. Pero mi confianza está en Dios. Y si Dios me lo ha mostrado, yo tengo que obedecer. Yo tengo que hacerlo. Aunque parezca una locura, fíjate lo que te digo. Y hemos hecho muchas locuras. También te digo que me he equivocado muchas veces porque no era la voz de Dios. Era la voz de José. Lo que José quería escuchar. Y tomar decisiones sobre lo que yo he escuchado. Siempre me he equivocado. Entonces he aprendido a esperar en Dios. He aprendido a confiar en Dios, que es lo más importante. Esperar en Dios es descansar en Él. Sin angustias, ni depresiones, ni rollo, ni preocupaciones, porque he dicho, para mí lo mejor es ocuparnos, no preocuparnos. Quizá el mundo te llame loco, como lo llamaron a Noé, pero no importa. Si es de Dios, hay que darle adelante. Tú tienes que estar en paz, miren. Y lo digo porque eso es muy importante. Es muy importante. Si tú sientes que una situación te ahorca, que una situación te ahoga, tienes que conservar la serenidad. Tienes que conservarla y ya sabes que Dios tarde o temprano aflojará la cuerda. Sabemos que esperar en Dios, cuando todo se nos pone en contra, cuando parece que el mundo se nos viene encima, está complicado tener paz en esos momentos. Por eso no es fácil nadar contra la corriente. Pero sabemos que tenemos, yo lo he visto y antes de ayer habló Miguel, me llamó y por muchas situaciones, pero sabemos que tenemos un Dios fuerte, como dice la palabra, que un Dios que nos sostiene con su mano derecha. Nadar contra la corriente es duro, yo no sé, yo lo he intentado. Ponte tú en el mar a nadar contra las olas. Seguramente te fatigará. Y encima te das cuenta que no recorres pero nada de distancia. Porque estás nadando contra las olas, contra el mar, contra la corriente. Y es así la vida. Al final, ¿qué pasa? Te cansas, te fatigas y te das cuenta que no has avanzado nada. La vida es dura, yo lo sé. ¿Qué te voy a decir a ti que tú no sepas? La vida es dura, pero te puedo decir que es llevadera. La vida está difícil, pero es posible. Yo no voy a tirar la toalla. Oye, yo me encuentro gente que, yo qué sé, que me apoya, pero también con gente que se burla o no lo aprueba. Claro. Me encuentro con problemas que te pueden producir una gran angustia en el pecho, con una gran opresión. Porque claro, ¿qué pasa cuando uno nada a favor de la corriente? Eso es fácil. Nadar a favor de la corriente es fácil, porque el agua me lleva, no me tengo que esforzar mucho y voy relajado.
Es donde todo el mundo te aplaude. El Señor nos ha llamado para hacer cosas que en muchas ocasiones nos hará ir en contra de la corriente de este mundo. Y sin duda, pues claro, hacerlo siempre es bastante difícil. Nadar en contra, estar en contra del mundo. Uf. Y en la Biblia, miren, es impresionante, por eso me inspiro, porque hay muchos ejemplos, hay muchos grandes varones de Dios que también en su momento hicieron cosas que fueron en contra de lo que haría la mayoría. Seguramente. Y claro, sufrían y lo pasaban muy mal. Tú dime a mí, recordemos cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su propio hijo. ¿Te imaginas? Porque él no sabía hasta el momento que el ángel de Jehová le paró el puñal. Pero él no sabía eso. O cuando Daniel se negó a comer la comida del rey sabiendo que podía morir. O el episodio en el cual Gedeón enfrentó a un ejército de miles de soldados a su cargo solo con 300 hombres. O cuando Pedro, Juan y el resto de los apóstoles todos siguieron al Señor, quisieron seguir y dejar sus bienes, dejarlo todo para seguir a Cristo. Esto es solo por nombrar algunos ejemplos. Pero si repasamos detenidamente la Escritura, encontraremos asientos como esto. Yo admiro a nuestro pastor Miguel. En España, nadar contra las corrientes de un país tradicionalmente católico donde, madre mía, ponerse en las plazas, ponerse en los sitios con un megáfono proclamando a Cristo, evangelizando sin importarle las burlas, las pedradas y las cosas que él ha sufrido, dejándolo todo por seguir a Cristo. Se puso a nadar, pero contra una corriente tremenda, corriente de fuerzas políticas, religiosas. Le mandé esta mañana el título de la prédica a mi amigo Edgar Escribe y me dice, mira, como la vida del salmón. Sí, nadar contra corriente. Porque es que eso nos puede enseñar mucho. Miren, ustedes saben que a mí me gustan mucho los documentales. Y cuando veo sobre la vida del salmón, que seguramente habréis visto ustedes algunos, yo me quedo impresionado de su lucha por la vida. Impresionante. En agua fría normalmente nadan los salmones, una especie de pez que crece e incluso llega a alcanzar tamaños enormes. Los salmones, fíjate, nacen en los arroyos de agua dulce y pequeños migran río abajo hasta llegar al mar. Yo no sé cuántos kilómetros, pero vienen río abajo cuando han nacido. Y miren, pasan peligros porque hay muchos depredadores por el salmón, es decir, y solo algunos logran llegar a su destino en las aguas saladas del Pacífico. Y allí, una vez que llegan al mar, alcanza tamaños impresionantes, buenos tamaños. Ahora dice que después de 4 o 5 años de estar en el mar, ellos sienten un llamado. Impresionante, ¿eh? Sienten un llamado a regresar al lugar de su nacimiento. A regresar al pequeño arroyo ese donde lo vio nacer. Ahora tiene un camino por delante de no sé cuántos kilómetros, cuesta arriba, contra la corriente, para llegar a cumplir su propósito. Y es impresionante, ustedes habrán visto muchos documentales sobre este tema. Los salmones, claro, comienzan una travesía digna de admirar y de aprender. Porque todos, ahí no hay que yo me quedo aquí que le diga un salmón a otro, yo me quedo aquí, ve tú. No, todos comienzan una carrera, su gran viaje, al lugar de origen. Porque ese es el destino, ese es el llamado, ese es el propósito por el cual el salmón nació.
Y una vez llegado allá empiezan a nadar en contra de las corrientes. Yo no sé cuántos kilómetros pueden hacerlo, desde el mar hasta el río. Imagínate tú, yo no sé verdaderamente qué distancia habrá, pero seguramente será una distancia tremenda. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez se encuentran con menos agua, hay más piedras, muy grandes, hay menos fuerzas. Pero ellos siguen adelante. Y probablemente muchos ya han sido atrapados por los pescadores que ya en el camino saben que es la carrera del salmón hacia arriba y empiezan a disminuir esta población grandemente en grandes cantidades. Y fíjate, lo que te estoy contando solo es el preámbulo de su odisea, de lo que van a pasar todavía. Porque aquí ya forma parte de esas grandes y famosas imágenes que hemos visto en la tele, que todos hemos admirado de lo bien que los salmones deben de saltar las pequeñas cataratas de agua que van en su contra, y algunas son impresionantemente grandes, que hay en los ríos. Y allí es donde se encuentran con los osos pardos. ¿No lo habéis visto ustedes? Que se van directo hasta la boca del oso, tiene que abrir la boca solamente para esperar cuando el salmón salta, esperando para devorarlos. Al final de este gran viaje, los salmones llegan a su meta, al lugar de apareamiento, al lugar de desove, como ellos nacieron. Una vez allí, los salmones que han logrado sobrevivir, que no son muchos, ya han perdido gran parte de su peso. Ya empezaron a disminuir en su tamaño. Y al final de esa gran travesía, llegan al río, los salmones mueren, dejando miles de pequeños huevos que al crecer seguirán el ejemplo de sus padres. Impresionante. Es impresionante ver cómo los salmones arriesgan su vida. ¿Para qué? Para alcanzar su propósito. No a la mitad del camino dice, yo me vuelvo a armar, esto no hay quien lo lleve, esto no hay quien lo salte. Está muy fuerte la corriente. Ellos tienen que cumplir el propósito, no teniendo más opción. Pasan por encima de todas las dificultades, de todos los obstáculos que se encuentran, dejando una hermosa semilla de vida en este mundo. Cumplieron su propósito, porque cuando desova, cuando sueltan los huevos, el salmón se muere, dejando plantada una semilla que va a seguir los pasos. Yo no sé cuántas veces nos hemos sentido como ese salmón, lleno de problemas, lleno de obstáculos, luchando en contra de la corriente, rodeados de depredadores, de enemigos, y sobre todo el diablo aprovechando de que lo estás pasando mal. Y aprovecha para hundirte, para llevarnos de su mano, para que no sigas. Pero muy diferente al salmón, nosotros sí hemos desfallecido. Nosotros sí nos hemos rendido. Nosotros sí hemos perdido la paz, sí hemos perdido la fuerza. Nos hemos venido abajo. Y ya no luchamos por alcanzar el propósito para el cual nosotros estábamos en esta tierra. Ya no luchamos para alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque la situación en muchos que estamos atravesando nos está robando el gozo, la fuerza y la paz. Como cristianos, miren, y yo lo he entendido, estamos llamados a nadar contra la corriente de este mundo. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes a no conformarse a las costumbres del mundo, a no meterse en el mundo, a no hacer lo que hacía el mundo, sino a renovar su mente. Como nos decía en Romanos, no nos conformemos a este mundo. No nos llenemos de miedo como lo que está pasando. Lo que tenemos que hacer es renovarnos cada día
y con el entendimiento de cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, que es agradable y perfecta, dice la palabra. Para los que Dios llama siervos, para los que Dios llama a sus hijos, que nos llama a poner en práctica el Evangelio, a poner en práctica su palabra. No solo es una vida religiosa, no solo es una vida hipócrita que digo aquí, Señor, heme aquí, y después a la hora de la verdad sales huyendo. Somos llamados a poner en práctica lo que ya sabemos. La lucha es aún más difícil, claro, como cristiano, y se puede ser que se haga todo más complicado. El mundo, la carne, el diablo conspiran contra nosotros para hacernos precisamente caer. Satanás no quiere que lleguemos a la meta. ¿Cómo va a querer que lleguemos? Yo digo en remar y por eso tenemos tantos ataques. ¿Sabe la de miles y miles de drogadictos, alcohólicos, marginación, prostitución, que han salido de las calles y han conocido al Señor gracias a este ministerio que Dios ha puesto en esta tierra? ¿Tú te imaginas el diablo cómo está con nosotros? ¡Me estás quitando a mis soldados! Y empieza a maquinar sobre ti, a prepararte algo para que puedas caer. Pero cuando el diablo ve la actitud que tú tienes, que tú dices, más grande es el que está en mí que tú, ¿qué te pasa, desgraciado? Si Dios es conmigo, tú contra mí, pues entre te vamos a dar una paliza que vas a flipar. Pero otros lo que hacen es dejarse engañar. No se puede, esto es muy difícil, ya va siendo hora, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Burlándose de ti para que puedas caer, para que puedas rendirte. Claro, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Va a usar cualquier mentira para desviarte de Dios. Entonces, al llamarnos a nosotros a seguir a Cristo, el cual nosotros aceptamos como dueño, Señor y Salvador de nuestra vida, a mí nunca me prometió Dios un camino fácil. A mí no me dicen, como están predicando por ahí los pastores, que el camino con Dios se acabaron los problemas. No, a mí no me enseñaron eso. Yo lo aprendí de hermanos que verdaderamente tenían una doctrina correcta y después lo aprendí conmigo mismo. El camino no es fácil. Claro, ¿cómo va a ser fácil? A mí me advirtió de peligros, adversidades, de los falsos maestros, estos que vemos por aquí, de circunstancias difíciles. El otro día compartía con los maestros por medio de Zoom y le decía, miren, ahora tenemos que enfrentar nuevos retos. Y a veces es muy complicado. Dar clase por medio de internet, clases audiovisuales. Claro que es difícil para el maestro, pero más difícil para el niño. Pero más difícil para el niño es más difícil para el padre, que ahora se tiene que involucrar en las tareas del niño. Son nuevos retos. Y en el mundo es así. Pero no solamente los colegios, los restaurantes, los hoteles, los trabajadores, los albañiles. Mira mi tierra, que acaban de cerrar otra vez todo, las comunidades, hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Miles de empresas están cerrando restaurantes, que en España lo más importante es la cena, donde la gente sale a cenar a las 9, a las 10. Todo cerrado. Peluqueros, salones de belleza, hoteles. Cuando España es un país de turistas. Claro. Es una nueva, le llaman la nueva normalidad. Yo le digo la nueva realidad. Entonces hay que enfrentar nuevos retos. Lo que no podemos hacer es tirar la toalla y decir, bueno, pues nada, no, habrá que, como yo digo en remar también, habrá que emplear nuevas estrategias. Si no podemos por un lado, nos vamos por otro. Porque de nosotros depende mucha gente.
No es decir que yo me voy a mi casa y ya está, y mientras yo coma estamos bien. No, aquí no podemos decir eso. Aquí podemos decir, bueno, esto se ha cerrado, se ha cortado, vamos a abrir otras brechas, vamos a abrir otras sendas. Porque Dios no nos va a dejar, porque no es por nosotros, es por la responsabilidad que tenemos. Y como iglesia igual, y tú como padre de familia, y tú como trabajador. Si no funciona una cosa, pues habrá que emplear nuevas estrategias. Habrá que enfrentarse a otros retos. Así que en ocasiones los mismos creyentes, los mismos cristianos, los mismos del ministerio, son los que más problemas nos dan. Porque se requiere persistencia, se requiere perseverancia cuando las cosas no salen como queremos, cuando las cosas, o cuando la gente se opone, o cuando la gente te critica, o cuando la gente se burla. Hoy vemos una generación, perdónenme, pero es así. Hoy vemos una generación de cristianos débiles. Que a la primera que le viene, claro, son cristianos light, sin azúcar. Han estado recibiendo una palabra de que nada que ver. Y claro, cuando viene a la primera, cuando vienen situaciones, se van al suelo. Porque se han predicado un evangelio tan light de prosperidad y bendición, que no están preparados para lo que viene. Miren lo que te digo, no están preparados para lo que viene en este año 2021. Y van a entrar, y claro, rápidamente van a entrar en desesperación, porque no es por la fuerza de Dios, sino por sus propias fuerzas. Se le enseñó un evangelio diferente. Lo difícil es que somos humanos en nuestras propias limitaciones y defectos. Mira, medita lo que Pablo dice en 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, 7 y 9. Y dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A Pablo le costó su propia libertad por predicar el evangelio. Y aún así, estando en un problemón, estando preso, imagínate las cárceles de aquellos tiempos, invitó a Timoteo para que aceptara el reto de luchar junto a él. Timoteo, yo estoy aquí preso, pero miren, lo que yo he hecho, yo no me arrepiento de nada. He predicado el evangelio de mi Cristo. Ahora yo te lanzo este reto para que junto conmigo sigamos adelante. Porque otro podía haber dicho, madre mía, me encuentro aquí en la cárcel por todo lo que he hecho, que le den por saco, yo abandono. Mejor me voy a mi casita y tranquilito. Si yo antes era Saulo de Tarso, si yo antes era millonario, yo antes tenía comodidades. Mejor me voy. No. Sabía que era una lucha contracorriente. Y le dice a Timoteo, vamos a seguir juntos, vamos a hacerlo. De seguir a Cristo sabiendo que su vida sería contra las corrientes de este mundo. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, le decía a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aún en medio de sufrimientos, Pablo no se quejó, sino que dijo, por lo cual, oye, yo estoy padeciendo esto, pero yo no me avergüenzo de lo que estoy sufriendo, de lo que estoy padeciendo, porque la gente me dice o que me dejan de decir, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sabía que valía la pena todo el dolor.
Merece la pena los 30 años que llevo en el Señor, 32, merece la pena. Merece la pena haber vivido experiencias de todo tipo. Merece la pena haber sacrificado mi vida dejando a mi familia, dejando mi tierra, dejándolo todo. Y que me he perdido de tantas cosas, pero merece la pena. Merece la pena. Porque el Señor mismo estaba cuidando la vida que Pablo había depositado en sus manos. Y también el Señor dijo, oye, el labrador para que participe de los frutos debe de trabajar primero. Ahora me encuentro con muchos creyentes que no se diferencian en los valores y estilos de vida respecto a los cristianos. La realidad es que los creyentes están sufriendo la misma pandemia de individualismo, de egoísmo y consumismo que domina nuestra sociedad, que domina este mundo, pero no están dispuestos a nadar contra la corriente. No están dispuestos. ¿Se busca una libertad? Sí, para hacer lo que nos dé la gana. Y no una libertad para superar nuestras debilidades y crecer especialmente en nuestra capacidad para poder servir. No, se busca otra clase de libertad. ¿Cuántos conocemos que presumen de tener al Señor en su vida? Yo estoy cansado del idioma cristiané que se maneja en Guatemala. Bendiciones, hermanitos, aleluya, cada uno con la suya. ¿Cuántos presumen de conocer al Señor y vivir como los que viven allá afuera en el mundo? Organizan sus vidas, es que es impresionante, y Dios no forma parte de sus planes. Y hacen cosas como los impíos, hacen cosas como los incrédulos. Miren, yo sé que aún los enemigos de la fe reconocerán el valor de nuestro caminar diferente en la vida. Aún los enemigos. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tenemos que mantener entre los incrédulos una conducta ejemplar, que aunque te acusen de hacer el mal, que ellos observan que las buenas obras glorifican a Dios. Iglesia Cuerpo de Cristo, Ministerio Remar. Yo quiero que ustedes pertenezcan a una iglesia genuina, a un ministerio auténtico, en el cual la gente diga, wow, este sí es hijo de Dios. O mira, como se dicen, este sí es cristiano, porque su buenas obras lo demuestra, porque su actitud lo demuestra. Y no que nos vean igual que los impíos, los incrédulos. Tenemos que ser sabios en nuestro andar, como dice en Efesios, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando precisamente bien el tiempo, porque los días que vienen son malos. Son malos. La iglesia de Cristo debería de ser opuesta totalmente al sistema del mundo. Porque ambos están en contracorriente, claro. Uno es luz, el otro es tiniebla. Uno es celestial, el otro es terrenal. Uno trae vida, el otro trae muerte. Uno es verdadero, el otro es engañoso. Uno es santo, el otro es impío. Uno es justo, el otro es injusto. Yo le digo, en el ministerio el trabajo es duro, sí es duro. ¿Vale la pena seguir siendo cristiano? ¿Vale la pena seguir en el ministerio?
contra tantos obstáculos y tantos impedimentos que se presentan? Pablo diría que sí. Pablo diría que sí. Segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Vale la pena porque es por los escogidos. Vale la pena, ministerio, porque es por los que están en nuestros hogares, que conozcan al Señor, que es lo principal, y sus vidas sean restauradas y cambiadas. Claro que vale la pena, por Dios. Vale la pena por todos los que todavía no han oído la palabra. Ay, nuestros sufrimientos son pocos en comparación con la gloria de un alma rescatada eternamente. Hay un llamado para todos nosotros en el reino. No tengo ninguna duda. Lo que tenemos que hacer es persistir a ese llamado. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Recuerda hoy, no es fácil nadar contra las corrientes, pero sí se puede. No es fácil evitar que la presión de grupo nos ataque, pero sí es posible continuar y no dejarse presionar. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que ser como el noble Salmón, que lucha contra corriente, contra obstáculos, con persistencia, para llegar a su destino. Si te encuentras hoy en medio de una tormenta, tienes que estar confiado, firme en tu fe, esperar en Dios. ¿Sabes lo que hago cuando estoy en momentos difíciles? Espero en Dios a que Dios me muestre el propósito por el cual estoy pasando, por esa prueba que estoy pasando. A veces hay que pararse, esperar en Dios. Señor, dime por qué estoy pasando por esto. Yo todas mis oraciones, todos los días, Señor, toma el control. Tienes que dejar al Señor que tome el control. Y cuando tú dejas que el Señor tome el control, lo que tienes que hacer es esperar. Esperar el que dirija tus pasos, esperar a que Él traiga la solución. Porque el tiempo exacto es el tiempo de Dios, no nuestro tiempo. ¿Cómo esperar? Sin desesperar, sin angustiarme. Pues la única salida que te doy es mantente en constante comunión con Dios. Yo me he dado cuenta que le tengo que entregar una vida de oración. Cuando me acuesto, pues ahora me siento en la cama y oro antes de dormir. Cuando me levanto, cuando llego a la oficina, cuando me monto en el carro. Señor, llévame con bien, líbrame de alguna imprudencia, líbrame de cualquier accidente, de avería, no sé. Así debe de ser una vida constante de oración. Por supuesto, meditar en la palabra, buscar palabra, leer la palabra. Tienes que pasar momentos a solas con Él. Porque Él te va a dar nuevas fuerzas para esperar. Y Él sabrá lo que poner en tu corazón. Aprende a esperar en Dios. Aprende. Porque cuando uno aprende a esperar en Dios, uno se encuentra con una tormenta recia y dice: Señor, ¿tú me vas a sacar? Voy a esperar, yo no me voy a poner aquí, me voy a tirar la toalla, me voy a rendir, Señor. Porque cuando uno precisamente sabe esperar en Dios, te va a hacer sentir libre de angustia, de depresión, de desánimo, porque lo va a sacar. Porque va a decir: bueno, estás confiando, yo estoy confiando en Dios. Es como decir, como dice la palabra, entrégame tus cargas.
que yo te haré descansar. Y es verdad, te liberas. Libre de angustia, desesperación. Oh, te dará esperanza, seguridad de que hay una salida real para tus problemas. Y eso es lo que te ayuda a permanecer en paz mientras se solucionan las cosas. El único refugio seguro y verdadero, cuando te parece que todo va en contra, cuando estás nadando contra esas olas tremendas, para mí son los brazos de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. En Filipenses 4, del 6 al 7, yo te lo leo. Cierra tus ojos. Que penetre este versículo en tu corazón. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.